Escuchábamos hace un rato el análisis de Toti Flores. Vamos a hablar ahora con Celeste Fierro, que es dirigente del MST. Celeste, buenas noches y gracias por atendernos. No, gracias a vos, Diana, y a todo el equipo. Vos estuviste en Guernica. Contanos qué es lo que viste, cómo estuvo la situación ahí. No sé cuándo estuviste. ¿Estuviste hoy, ayer, cuándo? Recién llego de Guernica. Contanos. De hecho, el día de hoy se hizo una conferencia de prensa a las 14 horas en Obelisco y de ahí salió una caravana con distintas compañeras, compañeros y la idea, bueno, llegamos, se hizo una asamblea con las vecinas y los vecinos de las tierras recuperadas de Guernica y mientras estábamos en la asamblea salió finalmente la noticia que ya estaba circulando, pero estábamos esperando que la postergación. Los abogados confirmen la postergación del desalojo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, yo ya regresé porque la idea era hacer un abrazo solidario con todos quienes estábamos ahí y si querían avanzar con el desalojo, por supuesto, nos íbamos a quedar. Celeste, ¿cuál es la circunstancia de cada uno de los vecinos? ¿Por qué no se quieren ir del lugar? No deja de ser un delito la ocupación de tierras. Mira, a mí me parece dos cuestiones que creo que es importante poder analizar. La primera es preguntarles, de hecho preguntárselo también a ustedes, a los panelistas, cómo se imaginan que vivían estas familias previo a tomar esas tierras, si tenemos en cuenta que están viviendo abajo de chapas, abajo de o casitas, si le podemos decir casitas de plástico, sin servicios públicos y sin embargo defienden ese pedacito de tierra para poder avanzar a tener una vivienda digna. Entonces lo primero me parece que es importante pensar eso, cuál era la situación de estas familias. Pasa que una cosa no quita a la otra. Entiendo lo social, pero entiendo también la circunstancia de que no deja de ser un delito la toma de tierras. Por eso te digo, ¿cuál es la cuestión por la que la negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires no logra avanzar para que sean trasladados a otro lugar? Mira, lo primero es que esas tierras no estaban ocupadas desde hace 40 años, que sería importante también marcarlo. Pero no tiene nada que ver. Se han presentado. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Nadie sí, si tiene dueño, no tiene dueño. Mucho que ver. Nadie ha presentado fehacientemente, sería bueno conocer la causa, la titularidad de esas tierras. Quienes defienden y llevan adelante la causa es una de las principales inmobiliarias de la zona y de hecho Blanca Cantero, la intendenta, salió muy alegremente a decir que ella prefería que ahí exista un country cuando hay 2.500 familias que están peleando o luchando por tener una vivienda digna. Entonces me parece que ahí sí hay una responsabilidad clara del Estado, de todos los niveles del Estado en relación a garantizar la vivienda digna a las familias. Entonces, hay tierras para avanzar que no hacen ni 40 años que están ocupadas, pero sí están para avanzar en un emprendimiento inmobiliario y no para garantizar la vivienda digna a estas familias. Celeste, quiero avanzar con las preguntas porque somos un montón, a ver si vamos a ser más expeditivos. Perdón, no es con ánimo de polemizar, pero para la legislación argentina las tierras siempre tienen dueños. Si no aparece un dueño real, el dueño es el Estado, y entonces la usurpación existe igual porque el Estado es una persona jurídica. Ahora, ¿cómo es que se puede calificar como negativo un emprendimiento inmobiliario y calificar como positivo un emprendimiento inmobiliario que terminaría siendo casillas sin servicios? Mira, es para garantizar el derecho a una vivienda a esas 2.500 Una vivienda que no va a ser digna. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿vos cómo te imaginás que estaban viviendo estas familias? Yo no puedo imaginarme cómo vivían esas personas, por eso te consultamos a vos que estuviste ahí. Claro, por eso te digo. Entonces, en esas condiciones, muchas de esas familias viven completamente hacinadas, con otros familiares, familias que producto de la pandemia, producto de cómo creció la desocupación, se han visto sin la posibilidad de seguir pagando un alquiler. Entonces, en esa situación es lo que lleva
esa situación social que sí es y es muy importante. De hecho, yo escuchaba recién que estaban viendo y hablando sobre Pero los datos. vos realmente creés que fue espontáneo que 2.500 familias juntas entraron juntas a un mismo terreno en Guernica, viniendo de La Matanza, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría? O sea, ¿realmente fue espontáneo eso? Pero la mayoría de estas situaciones se organizan espontáneamente. Y Pero es después, muy difícil de es mucho creer. pensar. Vamos a avanzar, Nico. Gise. Sí, Celeste, mira, la verdad yo, más allá de la cosa, de la delincuencia que puede haber alrededor de esto, yo no dudo de las necesidades de estas personas. Está a la vista cuando van la televisión y los entrevista. Es gente que la está pasando mal. Ahora, ¿por qué tiene que pagar el pato el tipo que es dueño, que no siempre es un rico millonario? Digo, ¿por qué no reclamarle al Estado? El Estado no hizo nada durante todos estos años, los gobiernos que fueron pasando no hacen nada para que estas personas mejoren. Ahora, ¿por qué entonces le tenés que robar la tierra a alguien que a lo mejor también viene de un lugar desde abajo y laburó, se sacrificó, se pudo comprar un terreno y se lo joden otros? Cuando el que tendría que ser responsable de esto es el Estado, no hacer que se peleen unos contra otros. Mira, hay distintos intereses puestos. Yo lo primero vuelvo a preguntar quién es el dueño de esas tierras, que es lo que Ninguno de los que están ahí. Que no ha dado fehacientemente que haya alguno de los que reclaman ese predio que sean los dueños, y por eso hace falta la intervención del Estado. Se resolvería fácilmente si existieran esos dueños con una expropiación, con la declaración. Pero hay dueños por que ejemplo, salen por televisión a reclamar por sus tierras. ¿Cómo que no hay dueños? Por eso está la justicia interviniendo, además. Hay dueños privados, quiero decir. Bastante flojo de papeles, por eso te digo, o sea, la certificación de esa propiedad no ¿Pero eso está quién lo dice? fehacientemente. ¿Quién lo dice eso? En la causa. Las abogadas y los abogados que están llevando adelante la causa son los que justamente están defendiendo el derecho a esa tierra. Pero es que el derecho lo tienen, pero no quitándole el derecho a otro. Perdón, pero la verdad, el derecho lo tiene, pero ¿por qué le tenés que sacar el derecho a otro? Eso es lo que no entiendo del planteo de ustedes. El negocio inmobiliario es más importante que el derecho a las 2.500 familias. Se mezcla todo. Una cosa no quita la otra. Sigamos, Facu. Sí, Celeste, ¿cómo estás? Me pregunto si hay otras herramientas que tienen a mano, o el mismo Estado, si puede facilitar herramientas. En la Argentina, por ejemplo, hay 9 millones de inquilinos que técnicamente no son propietarios, alquilan en un contexto difícil, la verdad, sobre todo en los últimos meses, y ya venimos de años de crisis. ¿No existe alguna otra herramienta que no sea tomar un terreno para acceder a una vivienda? Por ejemplo, el alquiler, o que el Estado salga de garante para que puedan alquilar, o algo por el estilo. Por supuesto que debería existir. El problema es que no existe. Por eso yo les decía recién, en un momento que se terminó cortando, que lo que se tendría que declarar en un primer momento es la emergencia habitacional. Entonces, que el Estado, porque hay muchísimas tierras fiscales vacías que luego se utilizan para negocios inmobiliarios con el buen visto del propio Estado, en vez de, por ejemplo, hacer un plan real de obras públicas, de construcción de viviendas populares. Hace 15 días atrás se presentó el mega plan de seguridad. Ahí se corta. A ver si la podemos recuperar a Celeste, porque está buena la discusión. Queremos escuchar a todos. Ahí volvió, ahí volviste, Celeste, se te había cortado. Les decía que hace 15 días se presentó el mega plan de seguridad, 38.000 millones de pesos. Bueno, con ese plan, en vez de destinarlo a las fuerzas represivas del Estado, que son las encargadas de este desalojo, que por más que quieren plantearlo como un desalojo pacífico, si sabemos que está al frente las fuerzas de seguridad o la bonaerense en este caso. Es la herramienta que tiene la ley, es la herramienta que tiene la justicia. La justicia tiene que dictaminar algo y hay que cumplir a consecuencia. Si no, cada uno hace lo que quiere, Celeste. A las familias que están ahí. Recién hablaban de la cantidad de pobreza y cómo golpea a las niñas y los niños de 0 a 14 años. Bueno, 3.000 niñas y niños están viviendo hoy en la toma de Guernica. Nadie va a cuestionar la necesidad de esa gente. No lo estamos cuestionando. El tema es que hay reglas para cumplir y las dictamina la justicia. Bueno, pero no hay ninguna otra salida.
O sea, no se ¿Cómo les no hay está ninguna planteando. otra salida? El gobierno de Axel Kicillof hace días que viene negociando con cada una de las personas para ver cómo los pueden ayudar y cómo los pueden trasladar, incluso a cada uno de los terrenos que vienen perteneciendo. El tema es que no hay acceso, no acceden. Bolsones de comida. ¿Vos crees que eso le resuelve el problema No, habitacional? no le a va a las resolver el tema, pero vienen negociando la situación. Les preocupa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y me consta porque están tratando de ir en las negociaciones todos los días, pero encuentran impedimentos que van más allá de toda lógica, o por lo menos lo que dicen. Por eso le pidieron a la Mira, justicia la postergación. voluntad clara sería avanzar en la expropiación de esas tierras, avanzar en un plan de viviendas, avanzar en Se puede garantizar todo, lo que Celeste. Vamos a avanzar en la entrevista al menos, ¿sí, Nico? Celeste, bueno, primero te quiero agradecer el temple de bancarte las preguntas de un montón de Sí, personas obvio. que no pensamos igual, pero al mismo no hay tiempo... ningún problema. No, al mismo tiempo te quería consultar si el MST, porque estuve chusmeando un poco las redes, si el MST como movimiento en general apoya el desalojo pacífico o apoya quedarse en ese lugar y que la gente no Buen se vaya de punto. ese lugar y se le brinden los servicios ahí, porque son dos cuestiones totalmente distintas. Yo creo que ha quedado más que demostrado desde el primer día. Hemos estado acompañando a las familias y estamos en contra completamente del desalojo y por O sea, eso insisto que lo que institucionalmente tiene que ustedes hacer apoyan la usurpación de la tierra. es la expropiación de esas tierras para garantizar la vivienda digna de las familias. De hecho, el día de ayer estuvimos con referentes de más de 20 organismos de derechos humanos Sí. que también están exigiendo que el Estado dé una respuesta urgente para que estas familias cuenten con la vivienda digna. En toda esta Bueno, situación esto, también de perdón, pandemia, ¿no? el Estado puede dar las respuestas que puede dar. Por eso la negociación. Por eso, en perdón, algún pero punto. Sí, Nico. con todo respeto, Celeste, y no te lo tomes a mal, pero yo nunca escuché un movimiento social con representación política que abiertamente viole el Código Penal. Es, al menos a mí, como ciudadano común, no como periodista, me preocupa el mensaje. Que viole, mira, quienes están en la ilegalidad y quienes no están cumpliendo las leyes, si querés recordemos el 14 bis de la Constitución, que es el de garantizar el acceso a la vivienda digna es el Estado. Quien no está garantizando esto, quien no está cumpliendo las leyes, quien se maneja desde la ilegalidad es el propio Estado. Bueno, No vuelvo a pero en insistir, todo caso pero es vayan el a Puerto Estado el que Madero a manda. tomarle el departamento al presidente. ¿Por qué, digo, le toman un terreno a un tipo que no tiene nada que ver? Que también sufre y vive en este país y paga los impuestos y sufre como todos, a lo mejor no tanto como el que tiene hambre, pero ¿por qué no le exigen al Estado que dé una respuesta sin perjudicar a otro argentino? Mira, la respuesta concreta del Estado tiene que ver con cómo se distribuye realmente la riqueza en este país. Tienen que saber que el 1% de los propietarios tienen más del 33% de la propiedad de la tierra en el país. Entonces, ahí no hablamos de ningún tipo de igualdad de oportunidades ni nada. Y al contrario, el Estado es el que le garantiza a estos sectores justamente sus ganancias y no a la mayoría de la población. Entonces tendrían que lograr que la gente los vote y que vote un sistema socialista en donde todos tengan lo mismo. Y la realidad es que la izquierda no saca ni el 3% de los votos todos los años. Entonces, esto de que sí, será injusto, sí, pero nadie vota un sistema como vos estás proponiendo. Con lo cual, hay que respetar el voto de la gente y cumplir las leyes. Bueno, esa es tu opinión. A mí me parece que lo que nosotros reclamamos es justamente la realidad y las necesidades concretas de la población y no lo reclamamos al aire, sino tenemos propuestas concretas, porque de hecho cuando hemos tenido diputados, hemos presentado, por ejemplo, recién hablábamos de los alquileres, medidas para que bajen los alquileres, para que se utilicen las viviendas ociosas. En el país hay gente sin vivienda, yo les decía recién, alrededor de 4 millones. Hemos tratado el tema de la falta de viviendas en este programa de forma muy intensa. 2.000 viviendas ociosas que se utilizan para el negocio inmobiliario. Y ahí, por ejemplo, el Estado no hace absolutamente nada ni para gravar, por ejemplo,
para Ay, subir Celeste, el se me va el ABL. programa. Se me fue, llegamos a punto con la aguja del reloj. Te agradezco nuevamente lo mismo que te decía Nicolás. Nosotros siempre tratamos de ver las diferentes perspectivas, coincidamos o no, no es una cuestión para dejar de escucharlos. Personal. Así que muchísimas gracias por sumarte también al debate acá en Hoy Nos Toca. Que tengas buenas noches. No hay ningún problema. Muchas gracias y por supuesto nosotros vamos a seguir defendiendo el derecho a la tierra y la vivienda, no Quedó solamente claro. de las 2.000 Nos quedó familias claro. de Guernica, sino de toda la población que está luchando por eso. Gracias, Celeste, que tengas buenas noches. Bueno, intensos a veces son los debates cuando de verdad en algún punto parece que no se escucha ni uno al otro, ¿no? El tema de la ley dice esto, la Pero justicia es que la dice izquierda es aquello. antisistema. ¿Qué podemos esperar que proponga? La izquierda de por sí es antisistema. Entonces son dos lógicas diferentes. Ella habla de una lógica y nosotros de otra. Pero Es estuviste así. muy bien, vos le dijiste. Que en algún punto ganen, hay como que- decía hay que Cristina, hacerlo formá con un toda partido mayoría. político, presentate a las elecciones Muy complejo. y ganá las Tenemos elecciones. que ir, la producción me va a matar, chicos. Lo único que quería decir es que yo, en mi caso personal, con 38 años, nunca tuvimos vivienda propia, crecimos en barrios de Fonavi, mi viejo Sí, tiene sí, 65 y está pagando una hipoteca. Es lo que hay. Chau. Son situaciones reales. 20:30 mañana, 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis en Hoy Nos Toca. Chau, me va a matar la producción.